porque no quiero. Bueno, el capítulo 2 es el que vamos a ver ahora. Ustedes recuerdan que estamos desarrollando el curso en forma horizontal según la tabla que hemos visto inicialmente digamos, en la introducción. Habíamos visto que era más didáctico ir en forma horizontal en la tabla que recuerdan ustedes, para ir, que está al comienzo, ¿no? en el libro. Pues vamos a ir viendo ahora distribuciones de velocidad del flujo laminar. Posteriormente vamos a saltar al capítulo de distribuciones de temperatura, ¿no? Pues y así, para que haya correlatividad entre un tema y otro. ¿Ok? Porque quiero salir de esta ahora sí. Bien. Bueno, la idea, como dice aquí en el libro, la idea es determinar el perfil de velocidad. El perfil de velocidad es decir, qué velocidad tiene una parte del fluido, digamos, a cierta distancia de un determinado origen, ¿no? Y así sucesivamente a varias distancias saber qué es lo que pasa con relación a la velocidad del fluido. Pero en realidad lo que interesa también no solamente la curva esa que es el perfil, sino también conocer la velocidad máxima, en qué puntos el fluido tiene la máxima velocidad, cuál es la velocidad media entre todo el perfil, cuál es la velocidad media, el esfuerzo cortante que en una superficie que permite mantener el movimiento, ¿no? Tiene que haber un esfuerzo cortante que permite mantener el movimiento. Si no hubiera ese esfuerzo cortante, pues se para el fluido y se queda estacionado. ¿Ok? Estas magnitudes pueden deducirse fácilmente, dice esto, la velocidad máxima, la velocidad media, y también es necesario el caudal, o sea, el flujo volumétrico, en otras palabras, además del esfuerzo cortante, ¿no? El flujo volumétrico también vamos a calcular. Estas magnitudes pueden deducirse fácilmente una vez que se conocen los perfiles de velocidad, lo que es lo primero que hay que entonces determinar. Aquí explica que en la primera parte vamos a hacer, como les decía, casos sencillos y luego nos vamos a ir complicando. Es importante recalcar que vamos a hacer, como el título dice, el flujo laminar. ¿Qué significa flujo laminar? Que las líneas de flujo del fluido son lineales, o sea, son líneas rectas o curvas, pero no son paralelas, no se cruzan, no hay retromezclado, turbulencias, nada, sino que el flujo es ordenado y no hay turbulencia más que todo, ¿no? No hay flujo turbulento, porque en ese caso el balance es completamente diferente. Nosotros vamos a ver al principio todo en flujo, para flujo laminar. Y otra característica que también vamos a ver es que van a ver estos casos al comienzo que son en estado estacionario. ¿Qué quiere decir? Que
el tiempo, si bien va transcurriendo en el fenómeno, en el tiempo los parámetros permanecen constantes. Las velocidades, temperaturas, presiones, todo permanece constante y lo único que varían son estos parámetros, varían según el espacio, según el punto donde se ubique el análisis, ¿no? Entonces, para poder realizar el balance, tenemos que fijar límites, condiciones límites, y fijar una envoltura. Por eso dice aquí el primer tema, balances envolventes de cantidad de movimiento. Entonces, el procedimiento empieza eligiendo una envoltura, una adecuada envoltura. ¿Qué quiere decir? ¿Cuáles son los límites en los cuales me voy a basar para realizar el balance de cantidad de movimiento? ¿Ok? Es decir, por ejemplo, una interfase, una superficie de sólido, un límite en una determinada longitud, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso se va a ir fijando para que dentro de esa envoltura se realice el balance de cantidad de movimiento. Pero ya dijimos que el estado estacionario es el que va a primar en este caso, ¿no? En esta primera parte, en este capítulo, no hay variación de velocidad y de condiciones en función del tiempo. En otras palabras, por ejemplo, si ustedes tienen un grifo que está abierto y que fluye a través de una vasija, digamos, y de esa vasija rebalsa, ¿no? Entonces, el caudal que sale del grifo es constante en el tiempo. Entonces, el nivel de la vasija siempre va a ser el mismo en el tiempo. Y lo que rebalse, el flujo que rebalsa también va a ser el mismo. No va a haber acumulación de materia, ya se ha acumulado hasta a un comienzo, digamos. Cuando ya se llena la vasija, hasta que se llena la vasija, bueno, no se considera ese tiempo, pero después, cuando ya está lleno, ya estás entrando y saliendo el flujo, quiere decir que se ha alcanzado el estado estacionario. No hay variaciones de velocidad. Ahora, si lógicamente el flujo, ustedes el grifo lo abren, lo cierran, etcétera, entonces sí va a haber una oscilación de flujo, entonces ese sería un estado no estacionario, porque varía con el tiempo. Ok. Entonces, una vez escogida esta envoltura, que es el primer paso es escoger la envoltura adecuada y lógicamente considerar el estado estacionario, hacemos el balance de cantidad de movimiento. Entonces, decimos velocidad de entrada de cantidad de movimiento, ¿no? Menos velocidad de salida de cantidad de movimiento. ¿Ok? Y hay suma de fuerzas que actúan sobre el sistema. Lógicamente, el sistema, para que fluya, tiene que haber cierta acción por parte, ya sea de la gravedad, una bombita, o sea que una diferencia de presiones, etcétera, y esa es la suma de fuerzas. Podría ser una diferencia de presiones más la gravedad, digamos, que actúan, ¿no? Y como no hay acumulación
de cantidad de movimiento en esta envoltura, igualamos a 0. ¿Ok? Ahora, puede que no haya ninguna fuerza, que ya la velocidad de entrada de cantidad de movimiento ya esté en movimiento, no sabemos cómo, digamos, aún en un origen determinado se ha producido el flujo y hay una cantidad de entrada de cantidad de movimiento, hay una velocidad de entrada de cantidad de movimiento menos la velocidad de salida. Entonces, estas fuerzas pueden ser 0, también se hace 0, no hay acumulación. Si no hubiera fuerzas que actúan en el sistema, ¿no? ¿Ok? Podría ser ese caso. Pero siempre, si es que hubiera, tienen que identificarse estas fuerzas. Ok, este es el primer balance conceptual. Se llama conceptual porque solamente están los conceptos, no se ponen las ecuaciones todavía, ¿no? Y eso es lo que ustedes tienen que aprender de aquí en adelante en su curso, en todos los cursos que tengan. Cuando hagan balance, primero tienen que hacer, sea balance de masa, de cantidad de movimiento, de energía, siempre hacer un balance conceptual. ¿Qué términos son de entrada? ¿Qué términos corresponden a la salida? ¿Qué otros factores influyen para que es necesario tomar en cuenta en el balance? Y si no hay acumulaciones, pues igual a 0, ¿no? Estado estacionario. Ok. A ver, ¿qué más dice aquí? Vamos a tomar en cuenta inicialmente que el fluido es un fluido newtoniano. O sea, la expresión de la ley de Newton, de la viscosidad, la vamos a incorporar luego a este balance, ¿no? Las fuerzas que nos interesan, estas fuerzas pueden ser la presión actuando sobre superficies. Lógicamente, siempre la presión es una fuerza que actúa sobre una superficie. Y la fuerza de gravedad también, actúan sobre todo el volumen. Normalmente no se puede evitar, digamos, si es una caída, pues en toda la masa actúa la fuerza de gravedad, en todo el volumen, ¿no? Aquí, el balance de cantidad de movimiento de esta ecuación puede aplicarse solamente cuando las líneas de corriente del sistema son líneas rectas. En este caso, líneas rectas, son paralelas, digamos. Eso porque se trata de un movimiento, un flujo rectilíneo. ¿Ok? Eso es para empezar, ¿no? Después ya vamos a ver qué pasa cuando hay una fuerza que hace que gire, por ejemplo, una superficie, etcétera. Entonces ya sería una complicación. Pero en este caso, simplemente es un movimiento rectilíneo, no se cruzan, no hay turbulencia, nada de eso, ¿no? Por eso se llama laminar. Ok, entonces, ¿qué más se puede decir? Acá, esto lo puedo leer. Bueno, lo que vamos a hacer nosotros, esta ecuación la vamos a ponerla en forma de términos que correspondan y vamos a realizar este balance en un espacio diferencial, ¿no? En un espacio diferencial. Ese espacio lo posteriormente vamos a hacer que tienda
a cero, ese pequeño espacio, y vamos a obtener una ecuación diferencial, la misma que va a ser resuelta por integración, y para ello tenemos que tener límites de integración, ¿no? Van a surgir, entonces, sí o sí van a surgir ecuaciones diferenciales y vamos a necesitar primero una ecuación, digamos, sin tomar en cuenta la ecuación de Newton de viscosidad. Entonces, ahí tenemos que tener límites de integración, etcétera. Y después vamos a introducir esta ecuación y vamos a tener otra ecuación. O sea, son dos ecuaciones. Una inicial y otra después cuando se introduzca la expresión newtoniana. Entonces vamos a tener dos ecuaciones. Y tenemos que tener límites para realizar la integración de estas dos ecuaciones diferenciales. ¿Ok? Y eso ya lo van a ver, lo vamos a ver. Esto, digamos, cuando ustedes cuando terminemos este capítulo o esta pequeña parte, este inciso, vuelven a leer esta parte y le van a entender prácticamente y van a entender completamente lo que quiere decir, ¿no? Luego vamos a encontrar la velocidad media, la velocidad máxima, la velocidad volumétrica de flujo, la pérdida de presión, las fuerzas, todo lo que se pueda deducir de esa ecuación. Entonces, que como tenemos dos ecuaciones diferenciales, vamos a necesitar sus límites, ¿no? Entonces tenemos que ver cuáles son las condiciones límites en este procedimiento, que las vamos a aplicar siempre para estos casos, ¿no? Por ejemplo, siempre va a haber una interfase sólido-fluido. Sólido-fluido. Y el fluido puede que esté, el sólido puede que esté en movimiento o no. Si no está en movimiento, bien. Si está en movimiento, entonces, ¿qué es lo que pasa? La velocidad del fluido cuando está en contacto con el sólido, en ese punto de contacto, toma la misma velocidad del sólido. Si el sólido está parado, entonces la velocidad del fluido va a ser cero, ¿ya? Pero si el sólido se mueve a cierta velocidad, la velocidad del fluido en ese punto, en contacto con el sólido, va a ser igual a la velocidad con la que se mueve la superficie del sólido. Es decir, que se supone que el fluido está adherido a la superficie sólida, con la superficie. Con la superficie que se halla en contacto. Este es el primer límite que tenemos que tener. Siempre vamos a tener un fluido que está dentro de o está en contacto con un sólido, por ejemplo, en una tubería. En una tubería, por ejemplo, la tubería está fija. Entonces, en todo el diámetro interior de la tubería, el fluido tiene velocidad cero en la superficie que está en contacto con el sólido, con el diámetro interno de la tubería, velocidad cero. Eso tiene que tomar en cuenta para hacer el balance de cantidad de movimiento. O sea, es como si estuviera el fluido adherido, pegado a la superficie del sólido. Ahora, por otro lado, podemos tener una interfase líquido-gas, por ejemplo, en un río. El gas sería el aire, ¿no?
y el líquido en la superficie del río, o sea, en el contacto con el aire. Esto es importante, la densidad de flujo de cantidad de movimiento y por consiguiente el gradiente de velocidad en la fase líquida es extraordinariamente pequeño. Y en la mayor parte de los cálculos puede suponerse igual a cero. Claro, puede haber un cierto movimiento, ¿no? Pero con relación, comparado con la otra parte, por ejemplo, con el fondo del fluido, o digo con el fondo del río, en el fondo del río o en la mitad del río, digamos. Si el río tiene una profundidad de 2 metros, por ejemplo, en la mitad, que sería a 1 metro de profundidad, y hay una cantidad de movimiento bastante grande. Comparando esta cantidad de movimiento en ese punto con la cantidad de movimiento en la interfase líquido-aire, agua-aire, digamos, del río, esa densidad de flujo de cantidad de movimiento se puede considerar cero, ¿ya? O muy pequeña, ¿no? A veces no se puede poner cero en ecuaciones porque da cierta indeterminación, pero se pone un valor finito pequeño. Ok, ya vamos a ver eso. Entonces vamos a hacer el balance en este experimento. Tienen que entenderlo bien este experimento para digamos, ubicarse bien y visualizar bien este experimento. Bueno, aquí hay un dispositivo de entrada entre el líquido a una cierta velocidad. Hay un depósito, empieza a rebalsar y fluye por este plano inclinado. Es una superficie sólida, inclinada, y va fluyendo el líquido. Aquí hay una perturbación a la salida, lógicamente, ¿no? Hay una perturbación. Y también hay otra perturbación, lógicamente, a la entrada. Pero eso no vamos a tomar en cuenta. Vamos a hacer un balance lejos de estas dos perturbaciones. Vamos a hacer el balance en un sector en que no se ve afectado por estas perturbaciones, en este sector aquí, lejos de la entrada y lejos de la salida. Y le vamos a dar una longitud L determinada. Y si ustedes ven de arriba, digamos, visualizan de este lado, van a ver que hay que tiene un determinado ancho, o sea, una dimensión en el sentido perpendicular al plano que estamos viendo, ¿no? O sea que esto aquí en este sector, L, y va al ancho de esta lámina que es en la cual vamos a hacer el balance, es la anchura o el ancho, vamos a llamar W, ¿no? Porque en inglés es white, ¿no? W. Entonces el ancho es lo que desde este punto hacia adentro o hacia este lado, no sé, pero es perpendicular al plano del papel, de la hoja, o del mismo plano dibujado aquí. Entonces hay L de doble. Y la velocidad aquí, veamos qué le afecta aquí, qué afecta aquí. Aquí afecta la gravedad, porque gracias a la gravedad esto está
circulando o está desplazándose este fluido, ¿no? Vemos que hay una superficie de contacto en el sólido con el fluido. Ya sabemos que ahí la velocidad del fluido junto, o sea que está pegada al sólido, es cero, la velocidad es cero, ¿no? Está adherida. Eso es todo. Después vemos también que hay una otra interfase aquí entre que es el aire que está aquí y el fluido. O sea, en ese punto la cantidad de movimiento va a ser prácticamente cero. ¿Por qué? Porque se considera poca masa, ¿no? No existe. En cuanto vamos bajando, digamos, vamos bajando hacia el fondo, entonces va aumentando la masa. Porque en la primera laminita de aquí, que está en la superficie, la masa prácticamente tiende a cero, ¿no es verdad? Pues si no hay masa, por más que haya velocidad, entonces la cantidad de movimiento es cero. Esa es otra forma de analizar también. ¿Ok? Otro aspecto, a veces ocurre que hay líquidos invisibles que están fluyendo, por ejemplo, aceite y agua. Pues hay una interfase líquido-líquido. No es este el caso que estamos viendo, este ejemplo, ¿no? Pero en esos casos tomamos otra condición límite, que hay continuidad entre las dos fases, ¿no? Tanto la densidad de flujo de cantidad de movimiento.